Hola, muy buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, miércoles 18 de septiembre de 2024, a nuestro taller mensual de análisis de sentencias jurídicas emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La recomendación sobre el caso de violación del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información es el tema que nos une el día de hoy. Tengo el gusto de presentar al representante del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al maestro Alfredo Acuña Pacheco, quien es director de estudios y proyectos de nuestra comisión, y le agradecemos su presencia, que nos dé la bienvenida a los participantes y a los panelistas, por favor. Eh, Gracias, licenciado Francisco Javier. Pues bien, un saludo, muy buenos días a todas y todos. A nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quiero dar la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan en modalidad de instancias, así como a los investigadores y académica que participan esta mañana. Sin su presencia no será posible la realización del taller de análisis de recomendaciones. Eh, Muchas gracias por su ánimo colaborativo, doctor Alberto Suárez Garduño, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, maestra Marlene Marisol Gordillo Figueroa, comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Recibe usted una grata bienvenida de parte del presidente de este organismo y de las personas que integramos esta institución. Maestro Víctor Hugo Alegría Cordero, jefe de la Unidad de Información Pública Institucional de la Gubernatura del Estado de Chiapas. Apreciamos su disposición con esta comisión y nos da mucho gusto contar con su presencia. Como un favor especial de parte de don Juan José Cepeda Bermúdez, les pido al profesor investigador, el doctor Alberto Suárez Garduño, sea usted tan gentil de transmitir un respetuoso saludo al doctor Carlos Faustino Natarén Andayapa y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Manuel Gustavo Ocampo Muñoa. Eh, como es, Como ya ha sido difundido y se ha compartido en otras oportunidades, pues el objetivo central de este ejercicio de análisis consiste en difundir las acciones de protección más sobresalientes de los organismos públicos de derechos humanos. De manera concreta, pues hago alusión a las recomendaciones que emite esta institución. Conviene mencionar que las recomendaciones son las resoluciones que resultan del trabajo técnico de investigación, de la valoración de los medios de prueba obtenidos y aportados por las acciones de investigación que realiza este organismo, así como por la autoridad y las personas usuarias. Eh, este material normativo es sometido a una evaluación y se aplica las normas que correspondan al caso concreto. El despliegue de este conjunto de acciones permite que un organismo de promoción y protección esté en aptitud de acreditar la existencia o no de un hecho victimizante. En esencia, los instrumentos recomendatorios constituyen el medio que tienen para comunicar a las personas agraviadas y víctimas, a las autoridades recomendadas y a la opinión pública la ocurrencia de una vulneración de derechos fundamentales. De ahí la relevancia del taller de análisis de recomendaciones, el cual desde el principio ha favorecido el intercambio de visiones y enriquecido el trabajo que realiza este organismo protector. A través de la reflexión, el diálogo y la crítica constructiva que caracterizan los trabajos de este taller, se refuerza la publicidad de esta clase de determinaciones y facilita ahondar en los argumentos jurídicos que sirvieron de base para la verificación de violaciones de derechos humanos. El día de hoy, como ya fue indicado, se examinará la recomendación que atañe a la vulneración del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Pues sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz al moderador para que pueda hacer la respectiva presentación de las personas ponentes que nos acompañan este día. Nuevamente, reitero nuestro agradecimiento con ustedes y la disponibilidad de su tiempo para compartir su experticia con el personal y la audiencia de esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Acuña. Bien, damos inicio a nuestro taller. Nuestro taller está dividido en tres partes. En la primera parte analizaremos
los hechos comparecidos en el expediente de queja y evidencias que dieron origen al caso. La segunda parte es la interpretación de la situación jurídica y las observaciones que fundamentan la violación al derecho a la libertad de expresión en su modalidad de acceso a la información de interés público. Y el tercer elemento a analizar es la responsabilidad institucional de los servidores públicos involucrados, seguido de una diseminación de los puntos resolutivos para la reparación integral del daño. Bien, iniciamos con la participación del maestro Víctor Hugo Alegría Cordero. Él es jefe de la Unidad de Información Pública Institucional de la Gobernatura del Estado de Chiapas. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicos del UNACH, diplomado en Derecho Municipal por la UNACH, diplomado en Protección de Datos Personales por el INAI y la Universidad de Guadalajara. Cuenta con la certificación de competencias laborales, facilitación de la información en poder del sujeto obligado por la red Conocer. Ha realizado diversas investigaciones y estudios en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, Sistema Nacional Anticorrupción, así como en conservación de archivos y documentos. Fue encargado de asuntos penitenciarios en la Visitaduría General de San Cristóbal de las Casas de la Comisión Estatal de los Derechos del Estado de Chiapas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Se desempeñó como encargado del despacho de lo consultivo y contencioso del Registro Agrario Nacional, Delegación Chiapas. Se desempeñó como asesor del secretario de Hacienda del Estado. Fue jefe de área contencioso-administrativa del INIFECH y jefe del área jurídica del Instituto de Comunicación Social del Estado. Se ha desempeñado como maestro por asignatura en Universidad del Valle de Grijalva, en la Universidad de Chiapas e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNEOH. Fue director de información de la Oficina del Gobernador y actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Información Pública Institucional de la Gobernatura y responsable de la Unidad de Transparencia. Bienvenido, maestro Víctor Hugo. Estamos atentos a lo que usted nos vaya a comunicar. Perdón, tuve una pequeña interrupción de mi internet, espero no me vaya a fallar. Creo que ya me corresponde, se cortó un poquito ahí el audio conmigo. Bueno, pues agradezco mucho la atención que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos haya hecho hacia mi persona, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, para participar en este taller. Sin duda, espero poder contribuir un poco en el mucho quehacer que la comisión ha venido haciendo en este tipo de temas. Me da mucho gusto saludar a grandes amigos que están panelistas el día de hoy, la maestra Marlene Gordillo y el doctor Alberto Suar, con quienes ya tenemos el gusto de hacer algunas actividades juntos. Y sin duda agradezco a todos los presentes y con el gusto de saludarles. Bueno, pues creo que han sido ya muy precisos, sobre todo en el tema de lo que corresponde a hacer un estudio de este tipo referente a temas de carácter relevante por lo que hace al trabajo de la comisión. Sin duda, las recomendaciones que emiten pues son un parteaguas para poder generar una responsabilidad en cuanto a los servidores públicos y en el ejercicio del cargo que desempeñan. Esta recomendación, sin duda que tiene una relevancia importante para que la analicemos y espero poder profundizar en la parte que a mí me corresponde. Espero poder ser muy puntual para los efectos de este taller. Bueno. ¿En qué consiste realmente este tema que el día de hoy nos ocupa? Si me permiten, creo que puedo compartir pantalla, ¿verdad? Tengo una pequeña presentación.
para que les pueda hacer más alusivos al tema. Adelante, Víctor Hugo. Ahí está. Sí, sí, sí se aprecia por ahí. Sí. Ok, ok, ahí está. La temática ya nos hicieron favor de comentar. El moderador son 3 puntos: los hechos, evidencias del caso, la situación jurídica violentada respecto de los derechos humanos violentados y las recomendaciones y medidas restaurativas. Su servidor abarcaré el primer punto y en ese sentido, pues iniciaremos explicando en qué consistió la queja, en qué sentido se analizó para poder en los temas siguientes ir desenredando todo el estudio que hoy nos ocupa. Esta queja parte de una inconformidad presentada por una periodista el 18 de septiembre de 2019. Obviamente omitimos los datos, así lo hizo también la comisión. Una periodista que presenta una queja en contra del exrector de la Universidad Politécnica de Chiapas, en la que ella argumenta la violación a la libertad de expresión en su modalidad de acceso a la información derivado de bloquear a ella misma la cuenta personal de Twitter que en ese momento el servidor público tenía, ¿sí? A partir de ese momento, desde ese mismo 18 de septiembre del 2019 hasta el 25 de noviembre del 2020, se llevaron diversas actuaciones por cuenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, entre ellas oficios, actas circunstanciadas, solicitudes de informe y ampliaciones, diligencias de campo, entrevistas. Bien nos hacía el comentario hace un momento que no me antecedió, que efectivamente la comisión a bien desarrolló muchos puntos de investigación para poder tener todos los antecedentes que le permitieran analizar si existía o no la violación a los derechos humanos. En ese sentido, se dieron a la labor y analizando la recomendación en su parte íntegra, se dieron a la labor de recabar todas esas investigaciones que le permitieran tener todo el enfoque completo. Incluso más adelante lo voy a explicar cuáles fueron los criterios en los que sustentaron el análisis y que efectuó la comisión. Entonces, derivado de estos procesos de recabación de pruebas y de documentos y de informes que le permitieran a la comisión tener todo el contexto general, también obviamente se pidió a la parte como señalada como autoridad responsable los informes circunstanciados en los que también ellos pudieran, o más bien él pudiera, pues argumentar lo que en su favor pudiera existir, ¿sí? En ese orden de ideas, es pertinente para los efectos del taller analizar en qué radicó la queja, ¿sí? Y aquí viene la parte importante del estudio del día de hoy. Manifiesta la periodista que el bloqueo a la cuenta personal de Twitter, en el que ella era uno de sus contactos dentro del servidor público, es que le vulnera el derecho de acceso a la información como periodista, ya que no le permite conocer información de interés general que en esos momentos el servidor público divulgaba dentro de su propia cuenta de Twitter, ¿sí? Estimando la misma quejosa que tal acto constituye un acto de discriminación, puesto que no hubo un procedimiento establecido por la ley para determinar, obviamente, pues que le suprimiera el acceso a la cuenta de Twitter, ¿sí? Violando en su perjuicio los principios de legalidad y seguridad jurídica al no permitirle el acceso a la información de carácter general. En ese sentido, considera ella que las publicaciones que se encuentran en esa cuenta son tweets con información, o sea, hay tweets, hubiera o habían tweets con información personal, porque digamos, en el análisis histórico de la cuenta, sí, efectivamente se advierte que había información personal, pero también el servidor público divulgó información que tenía que ver con el ejercicio del cargo público. Entonces, su cuenta, que aunque era particular, sí, porque no estaba certificada como una cuenta pública,
Era una cuenta particular, pero en ella aludió información que tenía que ver con el ejercicio del cargo público. Entonces, en ese mismo sentido, ella estima, la periodista, que había una violación a su derecho de acceso a la información al no permitirle conocer la información que en su momento él venía publicando. De esta manera, constituye un acto arbitrario, discriminatorio, innecesario y desproporcional, sustentando sus argumentos en el razonamiento de la base constitucional del artículo sexto, que a bien sabemos y conocemos que se refiere precisamente sobre el derecho de acceso a la información que tenemos o que cualquier persona podemos conocer relacionado con el estimar lo que las autoridades o los organismos públicos generamos como información para que cualquier persona pueda acceder a ella, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estima la quejosa que a la par del artículo sexto constitucional, violenta también el derecho a la libertad de expresión consagrada en el artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Esta es la base de la argumentación de la queja. Entonces, en consecuencia, cuando le dan vista al servidor público, él, el 7 de octubre del 2019, emite un informe circunstanciado en el que, pues obviamente niega los hechos y considera que, por un lado, pues desconoce si es la persona quejosa, efectivamente tiene una labor periodística, ¿sí? Pero que de ninguna manera esto transgrede el acceso a la información, puesto que nunca ha sido opuesta a una solicitud de acceso por la quejosa, ¿sí? Y que tan es así que puede conocer ella o puede acceder a información a través de otros medios oficiales en los cuales él o la institución que representaba tenía digamos, de manera ordinaria la información o publicaban la información que se generaba de manera institucional, ¿sí? Entonces, esos son los argumentos de la autoridad responsable. Ahora, en este sentido es importante, y esto ya mis compañeros de panel son quienes van digamos, abordar más al fondo del tema. Ellos estimarán o van a sustentar cuáles fueron los argumentos de la comisión. Sin embargo, es bien importante para efectos del taller conocer cuáles fueron los precedentes y los fundamentos que sirvieron como criterios, ¿sí? En este sentido, es la propia periodista en su escrito de queja, ella argumenta que el accionar de la autoridad responsable contraviene la sentencia de amparo 1005-2018 de un periodista contra el fiscal general del estado de Veracruz, precisamente por el bloqueo en Twitter de su cuenta personal, lo que en su momento ese periodista estimó que vulneraba el derecho de acceso a la información en su ejercicio periodístico, generando actos de discriminación, violando los principios de legalidad y seguridad jurídica. En ese entendido, podemos ver que en su momento la Corte ya ha estudiado el tema y por lo tanto es un tema que al tener el carácter vinculatorio, obliga a que en su estudio se aborde a analizar si esta queja de la que el día de hoy estamos platicando puede encontrar como sustento esta sentencia de amparo. Entonces, en ese entendido vemos que precisamente los argumentos de la quejosa pues coinciden con lo que ya la Corte en su momento estudió. ¿Cuáles fueron las bases de estudio que en ese momento se tuvieron que poner sobre la mesa? Fueron dos, y bien importantes, que aquí viene el estudio de esa ponderación de derechos que la comisión tuvo que hacer en su momento para poder determinar si había o no una violación a los derechos humanos. ¿Cuál fue el primero? El derecho a la privacidad que tenía el fiscal general en ese momento, cuando argumenta el fiscal general
que la divulgación de la información en el Twitter y que el periodista que en ese momento fue en su carácter de quejoso quien interpuso su queja, violentaba el derecho a la privacidad que tenía el fiscal. Y el otro punto de la base de estudio fue el derecho de acceso a la información que tenía el periodista para conocer lo que divulgaba el fiscal general del estado de Veracruz en ese entonces. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Que esta sentencia de amparo 1005 del 2018 o más bien sirvió como un criterio base también para el estudio de la queja que hoy nos ocupa, que en su momento la Comisión de los Derechos Humanos del Estado sustentó en la recomendación que nos ocupa. ¿Cuáles fueron los otros puntos de estudio? El artículo sexto, séptimo y 16 de la Constitución del Estado, ¿sí? Que también parte de ese mismo análisis del derecho de acceso a la información, consagrado en el sexto y séptimo, y el 16, que se refiere al derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos personales, que ese es el punto que argumenta la parte denunciada, la autoridad responsable. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 11 y 13 de la Convención Americana, que se refiere a la protección a la honra y a la dignidad, así como al derecho a la libertad de expresión, esos dos puntos que en su momento están en pugna entre cuál debe de prevalecer uno por encima del otro al análisis al que tuvo que llegar la comisión en su momento para determinar la recomendación. El 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene que ver sobre el derecho a la libertad de expresión, y la meta 16.10 de la Agenda 2030, que se refiere al acceso a la garantía que existe sobre el acceso a la información y la protección a las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Y dos criterios que son sumamente relevantes e importantes para los efectos prácticos de estudio. El caso Herrera Ulloa contra Costa Rica y el caso Kimmel contra Argentina, sobre la libertad de pensamiento y de expresión, ¿sí? Que precisamente tienen que ver con esto que el día de hoy nos ocupa, ¿sí? El extremo entre la libertad que existe para exponer o para llegarse de información y el derecho que existe por el otro lado para la secrecía de cierta información que pudiera ser divulgada sin el consentimiento de la parte del titular de ese tipo de información. En su momento, la jurisprudencia que aquí pueden ver del 2013 relativa a la décima época sobre la libertad de expresión, sus límites a la luz del sistema de protección dual y el estándar de malicia efectiva, que es realmente importante el análisis que también en su momento se tuvo que hacer sobre la malicia efectiva, que se refiere precisamente a que si la hoy quejosa en la cuenta de Twitter era de carácter lesiva, agresiva, o si denunciaba cuestiones que tenían que contraponerse ya de manera directa contra el servidor público, ¿sí? Entonces, este análisis de la jurisprudencia sobre la malicia efectiva también fue abordado por la comisión. La tesis aislada que también aquí señalo relativa a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en redes sociales de Internet, y la tesis aislada del 2019, también de la décima época, sobre las redes sociales de los servidores públicos y la protección constitucional de sus cuentas personales, no puede obedecer a su configuración de privacidad. ¿Sí? Estos fueron todos los criterios que a bien tuvo la Comisión Estatal de Derechos Humanos que analizar para poder resolver o para poder emitir la recomendación que el día de hoy estamos estudiando. Entonces, como parte de estos tres puntos de análisis que el día de hoy nos ocupan, su servidor, pues hasta aquí yo dejaría mi participación, quedando pendiente si argumento algún tema más referente a lo que mis compañeros de panel van a exponer ellos mismos. ¿Sale? Entonces, pues hasta ahí dejaría mi participación. Aquí estoy tratando de cerrar el, lo que compartí. No sé si ahí ya se dejó. Ahí está. Estoy nada más dejando de compartir. Ahí está.
Ahí está. ¿Sale? Bueno, entonces, en este punto, hasta este momento, dejo mi participación y quedo atento a los comentarios. Muchas gracias, maestro Víctor Hugo. Más tarde tendremos tiempo para responder a preguntas. Sí. La segunda parte vamos a analizar la situación jurídica y las observaciones que fundamentan la violación al derecho a la libertad de expresión en su modalidad de acceso a la información de Internet. El doctor Alfredo Suárez Garduño nos va a hacer el favor de presentar este análisis. Él es doctor cum laude en Política y Gobierno por la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la International Sociological Association y del Sistema de Investigadores de México y de Chiapas, acreditado por la Agencia Europea de Evaluación de la Calidad y Acreditación y evaluador certificado de Políticas Públicas del Gobierno de México, investigador asociado en el Observatorio de México en España y colaborador habitual de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables EIDE. Ha sido profesor visitante en universidades como la Universidad de Viena, UC Berkeley, Toronto, Pontificia Bolivariana, Málaga y Complutense de Madrid. Sus áreas de trabajo incluyen democracia, comunicación responsable y opinión pública. Recientemente ha publicado Otra comunicación política es posible y Organizaciones, autoritarismos y vulnerabilidades. Ha participado en proyectos del Ministerio de Educación y la Comunidad de Madrid, así como en proyectos de innovación docente. En el ámbito profesional, ha sido asesor del Congreso de Nuevo León, planificador de la Agenda Chiapas ONU, secretario técnico en el Senado de la República y asesor del Comité de Escuelas Asociadas a la UNESCO. Actualmente lidera una investigación financiada por el programa Next Generation Estados Unidos de la Unión Europea, de la Next Generation EU de la Unión Europea sobre la democracia de partidos en Europa. Muchas gracias, doctor Alberto Suárez Garduño. Bienvenido y estamos atentos para escuchar su disertación. Muchísimas gracias. Primero que nada, me gustaría comenzar por agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la oportunidad de poder estar con ustedes esta mañana de cumpleaños. Posteriormente, también me gustaría pues agradecer a las personas que personifican estas instituciones, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal. También celebro que aquí tengamos al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, eh, quien personifica la profesora Marlene Gordillo, y pues también el Poder Ejecutivo de nuestro Estado, ¿no? El profesor Víctor Alegría con esta espléndida disertación. Y pues bueno, también me gustaría mencionar que como ustedes ven, yo soy politólogo, ¿no? Entonces, mis comentarios, mis análisis, eh, obviamente estarán cargados hacia el terreno de la ciencia política, ¿no? Yo siempre he dicho que no soy abogado, no soy gente tan seria, pero bueno, intentaremos poder dar una opinión sobre este tema importantísimo. Fíjense ustedes un dato importante y la relevancia que está tomando el tema de la comunicación responsable en el mundo. Está puesto sobre la mesa en esta evaluación que van a ser de los Objetivos 2030 de Naciones Unidas, la inclusión de un nuevo objetivo. Y este nuevo objetivo tiene que ver con comunicación responsable. Es decir, van a hacer que gobiernos, que instituciones, que líderes políticos, pues bueno, cumplan con esta manera de comunicar responsablemente. Y les comento esto desde una perspectiva introductoria, porque al final no hay mucho consenso desde la academia acerca de lo que debemos de entender por comunicación responsable.
un artículo que recientemente tuve oportunidad de publicar, intento definir lo que es la comunicación responsable, ¿no? Sobre todo lo traigo a cuenta por este tipo de problemas que están surgiendo, ¿no? Y que nos compete el día de hoy a analizar, ¿no? Primero que nada, yo les diría que la violación al derecho a la libertad de expresión en su modalidad de acceso a la información de interés público, pienso que se fundamenta jurídicamente en varios aspectos clave. Yo me centraría en cuatro de ellos, ¿no? ¿Cuáles serían? Por un lado, los hechos y las pruebas. Luego, los derechos humanos violentados, es decir, cuáles realmente fueron. Eh, y el tercero que tiene que ver con las recomendaciones y las medidas restaurativas, ¿no? En cuanto a los hechos y pruebas, ¿no? Yo les diría que el caso refiere efectivamente a una periodista que pues, es nombrada como B1, que fue bloqueada en Twitter, ¿no? Por un servidor público nombrado como APR1, ¿no? La periodista argumentó que dicho bloqueo le impidió acceder a información relevante para su trabajo, vulnerando su derecho de acceso a la información pública y a la libertad de expresión. El servidor público, APR1, utilizaba su cuenta de Twitter, aunque personal, para divulgar información relacionada con su gestión pública, lo que automáticamente transforma o transformó dicha cuenta en un canal de interés, ¿no? Luego, en el tema de los derechos humanos violentados, ¿no? El artículo sexto de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución política, es muy claro, ¿no? Y también aquí se asoma el artículo 13, ¿no? De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? De manera muy clara, consagran el derecho al acceso a la información pública y a la libertad de expresión, ¿no? Estos derechos se ven violados cuando se impide a una persona, especialmente a una periodista en concreto, acceder a información de interés público, como la publicada por un servidor público, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, también con papel relevante, ha sostenido que cuando un funcionario utiliza redes sociales para divulgar actividades públicas, está sí o sí obligado a permitir el acceso a dicha información, ¿no? Estas ideas que estamos poniendo nos servirán para contestar cuatro preguntas que yo trataré de dar mi opinión sobre estas cuatro preguntas, pero me gustaría dejar estas preguntas para que se pudiera generar un debate, ¿no? El tercer aspecto clave, ¿no? Son las recomendaciones y medidas restaurativas, ¿no? Aquí hay tres elementos importantes. Uno, el desbloqueo inmediato. Dos, la capacidad obligatoria. Y tres, la implementación de medidas de no repetición, ¿no? Por un lado, el desbloqueo inmediato de la cuenta de Twitter del funcionario de APR1 hacia Vía 1, restableciendo su derecho a la información, ¿no? En el rubro de capacitación obligatoria a los servidores públicos en el uso de redes sociales y sobre la responsabilidad de compartir información pública, ¿no? Y el tercer elemento, que tiene que ver con la implementación de medidas de no repetición, estas se dan mediante el diseño de políticas claras para evitar futuros bloqueos, ¿no? Que vulneren el derecho al acceso a la información, ¿no? Este caso en particular, y desde mi opinión, evidencia que la actuación de APR1 fue desproporcionada y injustificada, ¿no? ¿Por qué? Porque esto constituye un acto de discriminación y vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Tal y como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí vienen cuatro preguntas que después de hacer el análisis y la lectura,
me vienen a la mente y me gustaría compartirlas con ustedes, ¿no? Les digo, con el ánimo de dar mi opinión, tratando de abonar a una respuesta, pero con la intención de que se pudiera generar un debate, ¿no? La primera de ellas tiene que ver, bueno, ¿hasta qué punto puede un funcionario argumentar privacidad en redes sociales si comparte información pública, ¿no? A ver, aquí un funcionario público puede alegar privacidad en el uso de redes sociales, pero cuando se comparte información vinculada a su gestión pública, esa cuenta deja de ser puramente privada, ¿no? Al incluir actividades relacionadas con sus funciones públicas, está sujeto a un mayor escrutinio, ¿no? Y la información que comparte debe ser, pues, accesible para toda la ciudadanía. La segunda pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cómo se justifica el escrutinio mayor hacia los servidores públicos en su gestión de la información, ¿no? Yo les podría decir que los servidores públicos, al desempeñar funciones que impactan en la sociedad, deben someterse a un mayor escrutinio para garantizar, pues bueno, la transparencia y sobre todo la rendición de cuentas, ¿no? Y este escrutinio es una herramienta fundamental para la consolidación de la democracia y el acceso a la información. ¿Por qué? Porque permite a los ciudadanos supervisar, pues bueno, esa labor, ese trabajo de los funcionarios y sobre todo el uso de recursos públicos, ¿no? La tercera cuestión que yo plantearía es, bueno, a ver, ¿el bloqueo en Twitter constituye un acto de censura o discriminación en este caso? Yo les diría que en este caso en particular, el bloqueo podría considerarse un acto discriminatorio, ya que se realizó de manera muy particular, ¿no? Contra la periodista B1, impidiéndole acceder a información pública disponible para otros usuarios. Y este acto también, desde mi óptica, puede interpretarse como censura, ya que inhibe el derecho de la periodista a recibir y difundir información, ¿no? Lo cual es esencial en una sociedad democrática, ¿no? Y una sociedad que practica los valores de la representatividad, ¿no? Y la última cuestión que yo dejaría eh, sobre la mesa es, bueno, ¿cómo se puede equilibrar el derecho a la privacidad de los funcionarios con el derecho a la información del público? Y aquí, bueno, viene un debate bastante complejo, pero lo que yo podría abonar para, para poder responder a esta pregunta es que el equilibrio se logra diferenciando entre las esferas privadas y públicas de un funcionario, ¿no? La información personal puede mantenerse privada, pero cuando se utiliza una plataforma pública para compartir datos relacionados con la gestión pública, prevalece el derecho de la ciudadanía a acceder a esa información, ¿no? El derecho a la privacidad de un funcionario se ve limitado por la necesidad de transparencia en sus funciones, ¿no? Hasta aquí dejaría estas ideas. Y pues bueno, nuevamente pues agradecer la invitación y felicitar también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque por este tipo de iniciativas hoy día no son fáciles de montar, de articular. Y pues bueno, va mi enhorabuena para todo el espléndido equipo de funcionarios que forman la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Suárez. Una interesante reflexión nos deja para posteriormente hacer preguntas o debatir sobre el tema de el derecho de uno y el deber del otro. Perfecto. Y también, en tercer lugar, tenemos la participación de la maestra Marlene Marisol Gordillo Figueroa. Ella nos va a hacer favor de hacer el análisis sobre la responsabilidad institucional de los servidores públicos involucrados, seguido de esa diseminación de los puntos resolutivos para reparar integralmente el daño y las recomendaciones emitidas por la institución. A sus órdenes, maestra Marisol.
Quisiera antes nada más leer su semblanza curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la UNACH. Actualmente cursa el doctorado en Derecho que oferta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Fue asesora de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez en el Congreso del Estado de Chiapas. Asumió el cargo de presidenta nacional de la Cámara Junior Internacional en México, asociación civil de la cual es miembro vitalicio. Fungió como coordinadora de la licenciatura en Derechos Humanos que oferta el Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y Seguridad, CECOSICE de la UNACH. Fue designada como consejera presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. Se desempeñó como directora general de la Asociación Civil Chantic Tac Tajincutic. Forma parte integrante del Sistema Estatal de Investigadores y actualmente es comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas. A sus órdenes, estamos atentos, maestra Marlene. Muchas gracias, maestro Francisco. Pues un placer estar esta mañana con ustedes. Agradecer al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la invitación, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, con quien comparto el panel, al maestro Víctor Alegría, que también se ha desempeñado ya durante muchos años en temas de transparencia, y al doctor Alberto Suar, quien he tenido el gusto de compartir del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Como bien se ha comentado, me corresponde hablar del análisis de las recomendaciones que se hacen en esta recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero bueno, quiero hacer como un preámbulo. Creo que es importante saber que el derecho al acceso a la información pues tiene una titularidad activa y una pasiva. La activa la tiene el Estado. Muchas veces, bueno, con anterioridad costaba identificar quién parte del Estado era el responsable para garantizar un derecho humano. Actualmente, con las responsabilidades ya bien establecidas dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la propia Constitución, que el 108 constitucional establece quién es la persona servidora pública y pues nos dice que es cualquier persona que trabaja dentro del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, en el ámbito federal o cualquier organismo autónomo y en el ámbito pues estatal y municipal. En ese sentido, pues es importante que podamos identificar que ahora la titularidad pasiva recae en el Estado, en las personas servidoras públicas que tienen obligaciones establecidas por las atribuciones que se les han mandatado. En este sentido, pues bueno, se habla y se reúnen dos derechos, que es la libertad de expresión por un lado y el derecho al acceso a la información. Y vamos a ver cómo los derechos humanos se interrelacionan y que, pues bueno, este es un caso donde podemos hablar de dos derechos humanos fundamentales. Pues la resolución, dentro de las medidas de reparación, creo que es importante rescatar que debemos tener en consideración el artículo 1 de la Ley General de Víctimas, que establece que la reparación del daño integral corresponde 5 elementos, que es la restitución, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción y la no repetición. Entonces, con anterioridad vimos, como ya el maestro Víctor Alegría nos hace un esbozo de todos los hechos que acontecen en esta resolución, y vamos a ver que de forma correcta la Comisión Estatal de Derechos Humanos identifica 2 elementos para restablecer el derecho humano violentado,
que es la restitución al considerar que la persona servidora pública deba de darle acceso a quien le vulneró pues su derecho humano, ¿no? Que es el de tener derecho, bueno, el derecho al acceso a la información, y que como bien señaló el doctor Alberto Suar, también considero que la resolución debió de contemplar el derecho a la no discriminación, que pues no fue considerado. Sin embargo, pues también es fundamental eh, pues atraer, ¿no? El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues establece, ¿no?, que las opiniones de cualquier índole no debe de incidir en un trato desigual. Lo que aquí pasó, ¿no?, que pues al existir algunas peticiones o índoles incómodas para el servidor público, pues decidió interrumpir el acceso a su red social. Sin embargo, pues al considerarse que se encuentra dentro de un servicio público, pues debe de ser tolerante y pues también si existe alguna petición y hay una vinculación de lo que realiza la persona usuaria, pues también de dar una respuesta pertinente a sus atribuciones, ¿no? Entonces, muy efectiva la restitución, que es la parte toral de la resolución, devolverle su derecho vulnerado, que es el acceso a la red social del Twitter, y dentro de la no repetición, pues establece que pues debe de generarse medidas necesarias a fin de que la persona servidora pública le permitan el acceso a la cuenta y que, pues bueno, se restituya su derecho, lo que pues, se realice en la recomendación. No sabemos si fue aceptada o no fue aceptada, sin embargo, pues la parte oral y que resaltamos es que es una resolución progresiva al poder y considerar que había vulnerado el derecho humano al acceso a la información y que había discriminado a la persona pues, periodista, ¿no? Que en este sentido la no discriminación pues va a todas las personas, sean, tengan una profesión, sean periodistas, académicas o no, es decir, no hay ninguna categoría para discriminar a alguien, es decir, por su raza, por su color, ninguna condicionante, ninguna categoría de ellas debe de abonar para que una persona se le vulnere un derecho humano. También se consideró que se le brindara a la víctima una reparación integral del daño. La reparación integral del daño debería estar constituida dentro de la propia resolución, que considera dos elementos y que no integra la rehabilitación, la compensación y la satisfacción. Sin embargo, por el tipo del derecho al que se encontraba vulnerado, pues no eran necesarias otorgárselas a la persona. Sin embargo, sí considero debió de haberse hacer una descripción de estos 5 elementos y hacer mención de por qué no se consideraron efectivas en ese momento, porque pues no laceraron pues derechos humanos más graves como la vida o pues la privación de la libertad, etcétera. También se consideró que se realizaran acciones necesarias para efectos de inscribir a la víctima en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y, en su caso, Reparación Integral. Ahí, pues bueno, también me queda como esa duda, porque pues al no contemplar estos 3 elementos, pues no hay una reparación de daño tal cual, eh, debido a que no se describe dentro de la resolución y tampoco hay una alusión dentro de la narrativa de la persona quejosa respecto a si sufrió algún daño psicológico por la discriminación sufrida. Y luego está la de diseñar e impartir un curso integral dirigido a todo el personal sobre el derecho al acceso a la información en medios digitales
y su responsabilidad en redes sociales bajo los estándares aludidos. Considero que es una medida pues pertinente y que da pie a la no repetición y qué bueno que ahora pues estemos también debatiendo estas resoluciones y que pues bueno debemos de hacer eh, conciencia a toda la población y más bueno en las personas servidoras públicas del uso adecuado de las redes sociales y de la naturaleza de que tienen dentro de las redes sociales al realizar una función pública, ¿no? Para el cuidado pertinente de no lacerar ningún derecho humano de las personas con las que interactúan en la virtualidad. También considera que se dé vista al órgano interno o su equivalente, lo cual se me hace también muy adecuada, a efecto de que realice investigaciones con motivo de esta violación de derecho humano cometido por la persona servidora pública eh, a la periodista. Y pues bueno, importante resaltar el artículo 7 de la fracción 2 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, que señala que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia que rigen el servicio público, debiendo promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en esta Constitución. El incumplimiento de esto pues, genera una responsabilidad de índole administrativa, que sea grave o no grave, de acuerdo a lo que estipule la ley en mención. Pues la recomendación está haciendo hincapié a que pues se realice una investigación y si recae en una amonestación o una multa, pues bueno, esto visibiliza la importancia de dirigirse bajo los principios que rigen el servicio público. Y por último, también la recomendación señala que se designe un servidor público que cumpla la función de enlace con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se dé cumplimiento con los puntos resolutivos. Pues bueno, lo que es lo adecuado a fin de que se dé cabal cumplimiento con el programa de capacitación que se estableció para efecto de no repetir una vulneración por parte de los servidores públicos de la universidad correspondiente, la Politécnica, la Universidad Politécnica. Entonces, considero que visibiliza la trascendencia del derecho humano de acceso a la información, de libre expresión, ya en esta cotidianidad de las personas y en los escenarios virtuales, que debemos de ser cuidadosos, a efecto de no vulnerar ningún derecho humano y garantizar el derecho a la no discriminación también, y que, pues bueno, es trascendente por la restitución que se da y la no repetición que también se considera en la resolución y pues es progresiva, abre una oportunidad también para las personas servidoras públicas para considerar el buen uso de sus redes sociales con el contenido de lo que se realiza en cada una de las redes sociales. Es cuanto y quedo pues abierta a cualquier duda o inquietud. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Marlene. Quisiera yo comentar alguna pregunta que hacen aquí. ¿Qué materias pueden, en el servicio público, cuáles son las materias que pueden ser dispensadas en cuanto a la obligatoriedad o al deber que tiene el funcionario público de dar a conocer? Por ejemplo, no sé, en materia judicial, en materia de impuestos, para no evitar la vulneración de derechos de otros, de terceras personas. ¿Cuáles son las excepciones? Y si quiere comento yo. Creo que es importante, gracias por la pregunta muy buena y que va muy ad hoc al tema.
Recordemos que el segundo párrafo del artículo 16 constitucional y el 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos hablan sobre el derecho a la privacidad. La Corte en ese sentido ha hecho el estudio referente al tema y a la expresión de la privacidad y hasta dónde abarca el punto de la vida pública y el punto de la vida privada. Habla la Corte y sostiene que lo privado ha sido definido como aquello que no constituye vida pública, ¿sí? En ese entendido tenemos que partir de entender que no es lo mismo la vida privada de una persona que no es servidora pública a una que sí lo es, ¿sí? Entonces, la persona pública, el servidor público, por obviedad, se ve disminuida esa privacidad por el simple hecho de ser un servidor público. Por lo tanto, al percibir recursos públicos, laborar en una institución pública, su vida privada se ve menguada, digo, no toda, obviamente no toda, ¿sí? Pero sí se ve menguado ciertas características de la privacidad por el hecho de ser una persona pública. ¿A qué me quiero, a qué punto quiero llegar con esto? Que hay datos de índole estrictamente personales, como son el domicilio particular, como son los dependientes económicos, el estado de salud, siempre y cuando no afecte la función del servicio público, o temas como esos, que obviamente no son necesarios para conocer el desempeño o el ejercicio público que está ejecutando. Sin embargo, hay otro tipo de información, que incluso sabemos de la existencia de las declaraciones patrimoniales, que tienen que ver tal vez no necesariamente con el ejercicio o el desempeño en su cargo público, pero que sí tienen que ver, por ejemplo, en el enriquecimiento patrimonial, que tienen que ver con el cumplimiento del servicio público y que por obviedad tienen la obligación de transparentarse. Yo recuerdo hace no muchos años, le estoy hablando menos de 5 años, que cuando a un servidor público le preguntaban cuánto ganaba, era así como muy escandaloso. Bueno, ¿y para qué quieres saber cuánto gano? ¿Puedo ser objeto de un secuestro o de un acto vandálico a mi persona? No, recordemos que en el servicio público, las percepciones públicas son públicas y por lo tanto, toda aquella información que atañe al gasto público, pues tiene el mismo carácter de público. Entonces, ejemplos como esos nos permiten entender que el servidor público siempre va a estar expuesto, si lo queremos ver así, al escrutinio. Bien decía el doctor Alberto Suárez, ¿sí? Hablar de este tipo de cuestiones de la publicidad de la información tiene mucho que ver con el desempeño del servidor público. Entonces, debemos de entender que todos los que somos servidores públicos estamos y vamos a estar expuestos a este tipo de cuestionamientos. ¿Vale? Bueno, es mi participación, gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor Marlene. Muchas gracias. En un futuro espero serlo. Este, sí, también se debe reservar información cuando se debe tener un interés jurídico en los procesos jurisdiccionales, por ejemplo, y cuando sobresale el resguardar la información, abona al interés público, ¿no? Entonces, algunas cuestiones de seguridad pública se tiene que realizar pues este análisis a efecto de poder garantizar que no se está vulnerando los principios fundamentales de la buena fe y de la máxima publicidad, ¿no? Entonces, sí, hay unas excepciones en el manejo de la información, pero que obstruyen lo que es la vida privada de las personas o van en detrimento del interés público. Y respecto a lo que decía el maestro Alegría, pues toda la información de los servidores, de las personas servidores públicas es pública, excepto pues lo que acontece en su vida privada, ¿no? Como su domicilio, datos de nombres de sus hijos, pareja, además.
Sin embargo, todo lo demás, en cuanto a sus atribuciones y a lo que corresponde a su persona, pues es datos de índole público. Gracias. Sí, adelante, maestro Suárez. Muchas gracias. Sí, coincido plenamente tanto con el profesor Víctor, con la profesora Marlene, eh, sobre todo porque al final la información personal puede mantenerse privada, pero cuando se utiliza una plataforma pública para compartir datos relacionados con la gestión, siempre va a prevalecer el derecho de la ciudadanía al acceder a esa información. Ese sería un último apunte. Sí. ¿Cómo defender el derecho de un funcionario público, de un servidor público, a la privacidad de su propia familia, de sus propios hijos, si estos son sobre todo menores de edad, cuando a veces son exhibidos en fotografías por parte de cualquier participante en una plataforma pública? ¿Cómo defender ese derecho? Sí, Adelante, adelante, doctora. doctora Marlene. El micrófono. De acuerdo Adelante. a la ley general, de acuerdo a la ley general, cubrir su imagen, sus datos personales de cualquier niño, niña, pues es fundamental. Entonces, no solo a los hijos de los servidores públicos, ¿no? Entonces, la categoría es a todas las niñas y niños, se les debe este, de resguardar, ¿no? Su imagen y otorgar sus datos personales también. Y en caso de realizarlo públicamente, deben de contar con el aviso de privacidad correspondiente, donde se autorice el padre o tutor que puede utilizar la imagen para determinado programa, ¿no? O determinada actividad. Y muchas veces pues también se está manejando para reconociendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que sea el propio niño a través de un video que pues él exprese su voluntad de poder otorgar su imagen para realizar dicha actividad. Adelante, doctor Víctor Hugo. Sí, gracias. Recordemos que el tema de la protección de datos personales no atañe solo al servicio público. O sea, nosotros como servidores públicos no somos los únicos responsables de la protección. Los particulares también están obligados a ello. Entonces, en ese entendido, digamos, en el ejercicio periodístico, también los periodistas tienen la responsabilidad de no divulgar datos personales de quien sea, sobre todo más tratándose del caso de menores, ¿sí? Entonces, dice también hay una premisa en el derecho que dice que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Una cosa es que no lo conozcan y otra cosa es que no lo apliquen, ¿sí? Entonces, en ese entendido, podemos comprender que la responsabilidad, nosotros en el servicio público, debemos de hacer todo lo necesario para protegerlos. Bien decía la maestra Marlene, la generación de los avisos de privacidad, el ocultar los rostros de los menores, etcétera. Pero también los que están en la iniciativa privada o en el sector privado tienen que hacer exactamente lo mismo. Es decir, ellos tampoco pueden ni están facultados en la excusa del ejercicio periodístico de divulgar información de este carácter. Entonces, es necesario que todos conozcamos lo que tenemos la obligación de hacer desde el punto de vista público o desde el punto de vista privado. Muy bien, muchas gracias, maestro Víctor Hugo. Hay otra pregunta, dice sí. ¿Cuál es la diferencia entre funcionario y servidor público? Además, como docente de una universidad, ¿dentro de cuál categoría caemos y cómo debemos conducirnos en el sentido de comunicación si esta universidad es pública?
Sí, maestra Marlene. Ajá. Con la reforma al 108 constitucional se habla de servidores públicos y ya no hay como una categoría de ser funcionario o servidor público como se establecía con anterioridad. De hecho, cuando surge esto es cuando se da también las declaraciones patrimoniales a todas las personas que tienen algún servicio público, independientemente de la categoría. Entonces, como que ya hay una horizontalidad en que hacer público, digámoslo así. Entonces, se habla de servicio público, aún la índole sea, o la naturaleza sea dar clases, ¿no? En un aula de clases. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta que decía, si se cumplieron todos los puntos de la recomendación. Ahí sí, la verdad ignoro, Sí. nos pasaron la resolución, pero no supimos si la aceptaron. Como ustedes saben, las resoluciones no son vinculantes a las autoridades, ellos tienen 15 días para suscribir la aceptación o no. Y pues bueno, en mi caso no sé si fue aceptada o no la resolución, que creo que sí, porque veo que dentro de las personas participantes el día de hoy hay varios que son de la Politécnica. Espero que así haya sido, porque lo que buscan las resoluciones es prevenir, aparte de Ah, restaurar derechos, es prevenir el que acontezca otro hecho similar, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que se acepten las resoluciones, porque estamos obligados a respetar los derechos humanos, cualquier persona que sea servidora pública, entonces nos sirve para generar esta cultura de respeto a los derechos humanos. De acuerdo. Tengo una mano levantada, la licenciada Catalina Torreblanca. Si quiere abrir su teléfono, Catalina, para hacer su pregunta. Sí, buenas tardes. Es consenso. Buenas tardes. Soy la directora de seguimiento de recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y en atención a la pregunta que hicieron sobre los puntos de la recomendación, efectivamente el estatus que guarda la fecha en trámite fue admitida por la autoridad responsable y nos encontramos a la fecha pendiente de cumplimiento en lo que respecta a la reparación del daño. La víctima ya cuenta con registro ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Si alguna persona tiene alguna aportación o alguna otra duda, eh, ya no hay más. Pues muy bien, damos paso a la siguiente fase que le doy la palabra al maestro Alfredo Acuña para agradecer la participación de ustedes y de todas las personas presentes. Adelante, maestro Alfredo. Pues bien, nuevamente reiterar nuestro agradecimiento por su ánimo colaborativo, las consideraciones, las apreciaciones y el análisis que puntualmente realizó cada uno de ustedes es de gran valor para el trabajo, enriquece la actividad de protección de derechos humanos que se concreta precisamente a través de estos instrumentos, los más visibles entre todas las determinaciones que están facultadas a emitir los organismos públicos de derechos humanos. Ahora, si me lo permite, sería tan amable el moderador de proyectar en la pantalla el reconocimiento firmado por el, eh, el señor presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Daré lectura al contenido del documento. Dice: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas otorga el presente reconocimiento al maestro Víctor Hugo Alegría Cordero por su destacada participación como panelista en el taller de análisis de recomendación sobre el caso de violación del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información eh, de la recomendación 22-2020, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 18 de septiembre de 2024. Firma el presidente de este organismo, don Juan José Cepeda Bermúdez. De igual forma, el reconocimiento a la maestra Marlene Marisol Gordillo Figueroa
y al doctor Alberto Suar Garduño. Muchísimas gracias por su colaboración con este organismo. Pues muy bien, sin más agradecimientos ya hechos, pues también yo quiero agradecer la participación de ustedes, esta colaboración proactiva que han tenido para esclarecer y poder entender mejor los derechos de todos los seres humanos. Pues gracias a todos los participantes y estamos a sus órdenes, nos veremos dentro de un mes. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Bonita tarde, un placer. Muchas Buenas gracias. tardes. Un gusto.